y respuestas. Llegó el momento de contestar vuestras preguntas. No sé si algunas de estas preguntas ya se han contestado en el transcurso de los circuitos de la tarde, pero vamos a retomarlas de todas maneras. Las hemos organizado un poquito en generales, en preguntas de currículum, preguntas de materiales, ¿vale? Y eso. A ver, la primera. Y yo te paso el micro, ¿vale? Yo hago la pregunta y tú contestas. Al revés, yo empiezo. ¿Cómo conseguir que la Iglesia esté de acuerdo y nos apoye? Bueno, esta es una parte más... Mirad. Sí, esta parte... primero, recordad, esto es una propuesta del Departamento de Escuelas Sabáticas Infantiles de la Unión por voto de asamblea. Entonces, vosotros tenéis eso a vuestro favor. Que no hay forma de que se entienda, tenéis que hablar con el pastor y decirle que tenéis este deseo de poder traer todo lo que la Unión está planteando y que necesitáis el apoyo de la Iglesia. Y para eso necesitáis voto de consejo. Entonces, hablamos con el pastor, solicitamos que por voto de consejo se apoye a este cambio o al poder fomentar las escuelas sabáticas con esta propuesta de unión de Departamento de Escuelas Sabáticas Infantiles, y luego apechugar, porque no significa que todos van a quedarse contentos con esto igualmente, ni que van a apoyar. Entonces es de todas maneras avanzar y confiar en que el Señor nos ayuda. Ahora, recordar una cosa, se simplifica todo. Hay que simplificar. No hay que hacerlo más complejo. Yo quisiera mostrarles un vídeo, pero creo que lo voy a mostrar en un ratito. El método también se podría adaptar o utilizar en el rincón infantil del segundo servicio. Bueno, primero teniendo en cuenta que lo que hemos hecho ahora es una parte del método. Nosotros solo hemos estado practicando el contar la historia dentro de todo el proceso. Y por supuesto que se puede contar la historia de esta forma, con el método Godly Play o con la historia o el rincón infantil del servicio del culto, por supuesto. Pero si somos conscientes de que la metodología es un poquito más amplia, ¿no? Hay una entrada, hay una parte después, todo eso no. Pero el contar la historia, por supuesto, claro que sí, si enriquece y os apetece, con toda la libertad. Seguimos a la siguiente porque para mí esta es muy sencilla, sí, no sé si... Pero yo creo que aquí sería clave decir que es una buena estrategia si queréis introducir esto en la Iglesia y que la Iglesia sepa qué es lo que estáis haciendo, sería súper positivo de hacer. En el caso de que la Iglesia sea un poco grande, tendréis que conseguir que la gente de megafonía os grabe y proyecte en pantalla mientras vosotros tenéis a los niños aquí delante, ¿vale? ¿Hola? Sí. Siguiente. Preguntas tú y respondemos. Maestros que no sueltan el poder, pero a la vez no tienen disponibilidad de aprender. ¿Qué hago? Vuelvo a decir, aquí tenéis que ser estratégicas. No os pongáis a pelear a lo loco, en plan, no toca. Vosotras, si tenéis la responsabilidad de hacer esto, desde la coordinación es más fácil. Si no estáis en la coordinación, solo podéis hacer el cambio en vuestra clase. Pero que tenéis mucho margen de acción. Ahora, si ni siquiera el compañero o el maestro que está en vuestra clase ayuda, ya no hay forma de hacer mucho. Y quizá ahí solo os queda pediros la historia del rincón infantil cada tanto e ir haciendo un trabajito de hormiga, ¿sabéis? Esto es un poco lo que hay. Pero estrategia, o sea, si vosotros tenéis al coordinador de escuela sabática con vosotros, es poquito a poco ir consiguiendo que todos los demás os puedan seguir, ¿vale? No hay mucho más que hacer, pero no hace falta pelearnos por estas cosas, ni malos rollos, ni nada por el estilo, ¿vale? Orar sería ideal, sería de hecho lo primero, sí. Romy. Espera un momento, vamos a... Toma. Nos pasó en la convención pasada que dijimos, claro, y ahora con esto, ¿cómo lo transmitimos? Entonces, al poquito tiempo, digo, bueno, si vienen a casa las maestras, porque ¿cómo contar lo que habíamos vivido? Y hicimos el Goody Play con los maestros sentados en el piso, o sea, ellos no sabían ni para qué eran, hicimos pactos, o sea, todo, lo hicimos todo en mini,
Y fue una forma de introducirlos, porque si no lo vivencian, por más que le expliquen, no lo van a... Yo creo que... De hecho, yo vi las fotos, me acuerdo que cuando los llegaron allí, acá se lo hicieron en el salón de casa y las fotos tienen a los maestros sentados en el suelo, me imagino que fliparían un poco, pero lo cierto es que funciona así, es como el colportaje, poco a poco ir convenciendo de esta manera. Me preocupa un poco que efectivamente muchos de vosotros estáis de cero, entonces no tenéis todo el esquema, vuelvo a decir, mañana a la mañana tendremos una experiencia de Godly Play completa. La matutina de mañana será una experiencia de clase completa, ¿vale? Este año estamos haciendo al revés, empezando por la práctica. Pero no está de más, porque ya os quedan muchas cosas como claras y bueno, lo estamos haciendo como podemos, eso es así. Pero la idea es que avancemos, ¿sí? Yo te hago la siguiente. ¿Cómo transmitimos el testigo? ¿Cómo hacemos que a los jóvenes les interese apoyar las S? Lo primero que a mí me viene a decir es que enfoquemos nuestra energía y nuestra concentración en desarrollar las escuelas sabáticas con los niños, ¿no? A veces ponemos toda nuestra atención en el qué va a venir después y nos olvidamos de vivir el presente y de poner nuestro enfoque en el presente. Ese es el primer punto que me parecía importante. Y en segundo lugar, ¿puedo ver la pregunta otra vez? ¿Puedes ponerlo la diapositiva anterior? ¿Cómo hacemos que a los jóvenes les interese apoyar las escuelas sabáticas? Bueno, al final un poco también nos ha dicho Romy, ¿no? El punto. Creo que conquistamos a los demás con nuestro ejemplo, que lo vivimos desde el disfrute, desde gozar lo que estamos haciendo, desde creer que lo que estamos haciendo no es una carga, no es un peso, es un disfrute. Y eso se trata de los puntos que también comentó Maijo, simplificar, no cargarse con todo, etc. Y en esta metodología que estamos aprendiendo también la transmisión de historias de una forma diferente. Si conseguimos transmitir también esas historias a nuestros jóvenes o los exploradores, pues igual les conquista y también quieren aprender a contar esas historias y por lo tanto se quieran involucrar, ¿no? Pero ahí tiene que ver también un poco con nuestro empuje y nuestro entusiasmo a la hora de hacerlo. Y eso, con ser observadores, porque a veces quizá hay chicos en vuestra iglesia que vosotros diréis no le interesa, pero quizá nadie se lo ha ofrecido y de pronto le ofrecéis y le surge descubrir un don, un talento, un interés. ¿Cómo hacer para que los hombres también entiendan que pueden ser maestros de niños y pueden ser de gran bendición? ¿Sería idóneo? Bueno, yo la primera parte, no sé si tú querías agregar algo de esa preguntita de sería idóneo o no. Vale, pero a ver, la idea es la siguiente. El interés, esto es una sensibilidad que se tiene o no se tiene. Es un llamado que se tiene o no se tiene. Que se puede cultivar, que se puede despertar, evidentemente. Por eso idealmente tienen que empezar más jovencitos. Yo no sé la experiencia vuestra, si empezasteis, ¿en qué momento surgió la idea de poder colaborar en las escuelas sabáticas infantiles? Si hubo algo, porque quizás nos podéis dar luz, si hubo algo que a vosotros os sensibilizó por esto. Vengo de Perú, ya estamos aquí en España aproximadamente dos años. En mi país fui profesor de colegio adventista. Posteriormente tuve 2 niños que por ellos asistíamos a la escuela sabática y mucho más cuando entramos al club allá, el Club de Conquistadores. Nos enfrascamos en el Club de Conquistadores, hubieron hermanas que nos vieron que teníamos potencial para trabajar con los pequeños y pues nos llamaron a formar parte de tanto de escuela sabática como del Club de Conquistadores. Al venir acá, nos enfrascamos de lleno también así a querer apoyar en el Club de Exploradores y ya para el siguiente año prácticamente nos llamaron a poder ayudar lo que es escuela sabática, ¿no? Tanto con mi esposa, primarios, tengo una niña de 10 y tengo un niño de 13 años que estamos ahí luchando, va creciendo, que los 13 son duros. Sí, sí, y bueno, y vamos aprendiendo y seguimos, ¿no?, en lo que se puede ayudar dentro de nuestra iglesia. Hola, feliz sábado. Pues yo tengo un poco de timidez, soy tímido, pero fue por una maestra y por mi hija. Soy maestro de mi hija y por eso. Pero, ¿os habéis dado cuenta que quizás nosotros nunca llamamos a hombres porque creemos que no lo harían? Y de pronto, tú no te ofreciste. No.
te lo vinieron a pedir, igual que a ti te lo vinieron a pedir, dijiste, me reclutaron o una cosa así dijiste, me pidieron, ¿no? ¿Y Saúl? No, que no había clase para mi hermano de 16 años y había unos jóvenes de la misma edad, entonces me llevaba bien, porque tampoco tenemos mucha diferencia de edad. Y me propuse tener una clase aparte en mi iglesia, lo vieron bien, y ahí me tiré a la piscina, me aventuré a ser maestro. Qué guay. Muy bien, Saúl. De hecho, los podrías llegar a sorprender un día y caer con todo Godly Play un sábado cada 500 y sorprenderles y a ver qué experiencia te trae. Porque resulta que yo les explicaba hoy allí, el formador que nos formó al grupo de adventistas en junio pasado, un muchacho, un hombre y una mujer, habían dos, él es profesor en secundaria de religión en el colegio La Salle y todo lo que usa es Godly Play con secundaria. ¿La Salle Tenerife? No, no sé en qué es Santander, en Santander. Y hace las clases de Godly Play, las hace con grupos de bachillerato. Y este hombre es formador, igual a mí también me formó otro hombre y por lo visto ya tenemos experiencia de que sois muy resolutivos, ¿no? Cuando hay una necesidad, ahí estáis. Entonces igual nosotros tenemos que pedírselo a hombres también y abrirnos nosotras también. Sí. Pero me parece importante que en profesiones como enfermería o educación, especialmente la infantil, hay más número de mujeres, o sea que es más habitual, no voy a decir normal, pero es más habitual que las mujeres tengan ese instinto de cuidado y sobre todo en niños. Entonces, bueno, no nos pongamos las manos a la cabeza, pero parece que si preguntamos y pedimos el favor, ellos están dispuestos, ¿no? Igual es que hay que moverse un poco más. Igual es un prejuicio nuestro, chicas. ¿Mayra? Un chico en la iglesia de Inca que no pudo venir, pero también es profesor. Y quería decir algo más acerca de en este caso, de chicos. Nosotros hicimos, igual que Romy, como la clase maestra de esto, en Inca y en Menorca, e invitamos al pastor a que estuviera. Entonces el pastor va una vez al trimestre a hacer este método con los niños y esperan con ansias que llegue el pastor. Entonces yo lo dejo ahí por si ustedes quieren invitar al pastor a que vea cómo lo hacen y que él vaya una vez al semestre, a lo mejor no tiene mucho tiempo, pero es impactante cómo que lo hace ilusión. Y que lo aprendan. Claro, porque el pastor primero aprenda. Nosotros lo invitamos para pero que ese es tu marido, ¿no? Sí. Entonces, el pastor lo hemos invitado a que vaya para que aprenda. Y entonces él va una vez al trimestre. Pero tiene buena maestra. La mejor maestra. Pero escucha, nos ha pasado lo mismo. El pastor Diego Angulo está en el equipo de formadores, que no ha podido venir, pero él está en el equipo de formadores. ¿Y cómo ha sido? Pues porque su esposa Daniela, que también está en el equipo, ella nos ayuda más con lo administrativo. Ella dice, yo no me siento tan cómoda como él con los niños. Y entonces ella empezaba a traer ideas y estas cosas para las escuelas sabáticas y él las empezó a coger y se montan los rincones infantiles. El rincón infantil crea él de su propio culto y se monta una historia con materiales que consigue y efectivamente, pero también es una sensibilidad, pero que quizá incluso no la han descubierto y es muy positivo, pero sí es cierto que también haya sido su mujer la que lo ha introducido. Creo que es lo más fácil cuando ocurre de ese modo. Él era maestro, él ya tenía esa profesión. Diego es maestro, ¿eh? Vale, esa parte no sé. Yo sé que también, aparte, con el ámbito de exploradores, claro, un talento, un don. Bueno, ¿cómo elegir entre dos amores? El Club de Exploradores y ESI. ¿Hace falta separarlos? ¿A qué va a contestar Ruth? Cuento. Venga. Voy a coger un... Bueno, yo hablaba con varias de las compañeras que el Club de Exploradores, ustedes lo conocen y saben que tiene una carga evangélica grande. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, en mi iglesia nosotros una vez al mes hacemos el día de culto club. Es decir, esos días los niños no bajan al club, no bajan al culto, perdón. Y hacemos club y trabajamos la parte espiritual. ¿Sabes que viene? Que si te tienes que saber los libros de la Biblia, hacer una actividad, las palabras de Jesús, las hacemos en ese día de culto club. Y además, como no tenemos muchísimos niños, son casi unos 15, 20, pero de edades muy diversas, lo que hacemos es que si, por ejemplo, yo soy monitora de los de Lince, y tú eres la monitora de los de
granito, yo preparo una actividad de lo que el lince tiene que aprender y la hago con todos los niños juntos. Y después ella hace una de granito y la hace con todos los niños juntos. Y todos los monitores preparamos actividades con todos los niños juntos. Además, ese día es súper especial porque hacemos la escuela sabática un poquito más cortita y después hacemos un desayuno con los niños, traemos tarta, no sé qué, comemos y después empieza el club, que lo hacemos en otra parte de la iglesia. No traen ese día, no traen ni pañoleta ni nada, pero así también cuando tenemos las tardes las dedicamos a las actividades que a ellos les resultan más divertidas, para que no sea que sea escuela sabática por la mañana y por la tarde otra vez, que se aprenden las parábolas, que así resulta pesado. Entonces no deberíamos, también es verdad que nosotros en mi iglesia, los que estamos en la escuela sabática somos los mismos que estamos en el club, los niños nos tienen hasta en la sopa. Pero cambiamos, ¿sabes? Yo tengo a unos de la escuela sabática, tengo a otros niños en el club y jugamos, pero somos los mismos, los niños nos conocen, trabajamos muy compenetrados. Y eso a nosotros nos está funcionando y es lo que yo le decía a Majo, que la experiencia que yo puedo decir. Pues gracias, Ruth. De hecho, sería ideal si hiciésemos estas sinergias. Intentar, y si el director es otro, ofrecer, mirad, si queréis para el momento del culto, de la meditación, podemos ir probando con la historia. ¿Pero por qué? Porque tenemos que dejar de competir y estamos como compitiendo continuamente por la atención de esos niños y la atención de esas familias, y entonces no estamos haciéndole un favor ni a los niños, ni a las familias, ni a nosotros, porque hay mal rollo, mal ambiente. Entonces, esto es un desafío, pero tenemos que conseguir hacer esta sinergia con el ámbito del club, intentar buscar, y me encanta esta flexibilidad de aprovechar el horario de la mañana también y convocar a los niños en ese momento. Me parece que es muy positivo. ¿Qué hacer para que los niños lleguen puntuales? Vale. Me gustaría empezar por la segunda. Vale. ¿Sí? ¿Cómo incentivar a los padres para que les hagan estudiar las lecciones durante la semana? Os voy a recordar algo que igual se nos olvida. No somos los padres. No somos los padres. No podemos gestionar, no podemos dirigir, no podemos hacer... No es nuestro papel decir cómo los padres gestionan durante la semana el tiempo de desarrollo espiritual de los niños. Ni si hay culto familiar, ni si estudian la escuela sabática, lamentablemente no es nuestro legado. Lo que hablábamos hoy, simplificar. Para simplificar hay que saber cuál es nuestro rol. Nuestro rol es el sábado en la escuela sabática. Por lo tanto, y esto se une con la primera pregunta, nosotros evidentemente podemos hablar con los papás, podemos animar a los papás, podemos motivar a los papás y decirles que lleguen antes, decirles que hagan la escuela sabática, nada más. Pero creo que cuando los papás ven a los niños contentos, ven a los niños motivados, eso les puede entusiasmar a ellos a hacer algo. Y ahí voy al punto, simplificar, saber cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel, y en el tiempo que nosotros tenemos el privilegio de tener a los hijos de otros a nuestro cargo, crear un espacio seguro, crear un espacio agradable, crear sentimiento de pertenencia, crear comodidad. ¿Cómo se hace eso? No examinando, no evaluando. ¿Qué has aprendido? ¿Te sabes el versículo de memoria? ¡Ah! Pero cuidado, sus papás durante la semana no le han enseñado la escuela sabática. Ya se siente culpable. Ya le perdí. Hoy, ¿no sabes cuántos animales o de qué modo entraron al arca de Noé? Ya le perdí. Hay competencia y nuestro propósito tampoco es crear competencia. Para crear pertenencia y para que nuestros niños, de los que nos hacemos cargo los sábados, se mantengan en la iglesia y sobre todo que el propósito es se mantengan en una relación con Dios, lo que tenemos es que crear un espacio seguro y agradable. Y por eso nosotros potenciamos el método Godly Play, porque no examinamos a nadie, dejamos que disfruten de su experiencia personal y directa con Dios, a través nuestro, sin ego, ¿no? Siendo instrumentos, pero es su momento. No sé si he sido suficientemente clara, pero hay cosas que no nos toca controlar. Y si perdemos la energía en ese punto, el resto lo tenemos perdido también. Y a los niños se van quedando con toda la información.
obviamente. Y yo creo que algo que podemos hacer, porque esto está ligado, a ver, para empezar, la primera, lo de la puntualidad, la estrategia creo que más funciona hoy en día es el sermón primero y la escuela sabática después. Cuando a la iglesia le interesa cuidar ese espacio, pues lo tiene de esta manera. Pero en general nos gusta que la gente esté ya en el sermón y en todo lo demás. Pero en realidad si les damos la vuelta, los adultos sí que dicen, no, tengo que llegar al sermón. Entonces finalmente llegan, ¿vale? Y ya se quedan en la escuela sabática. Es como el ideal de formato que ayuda al tema de la puntualidad. Pero esto es algo que tampoco tenéis control vosotros. Entonces es como una lucha muy difícil, ¿no? Otra cosa en cuanto a la puntualidad. Sí. En el manual, y mañana lo veréis, antes de la historia hay una parte que se llama umbrales. Y os resumo así muy poquito, que es la forma en la que los niños entran a la aula de escuela sabática y son recibidos. Hay una parte especial porque generalmente los niños son recibidos, entran y van formando el círculo. ¿Qué pasa cuando un niño llega tarde y utilizamos esta metodología? Que es que se les coloca en un lugar concreto. Forman parte de la historia, pero en un lugar apartado, ¿no? Entonces, los niños y los papás pueden ir viendo cómo ese proceso de que el niño realmente pueda formar parte en primera fila de la historia implica que vengan antes. Aún así, está muy levemente explicado lo que acabo de decir, en el manual lo tenéis y creo que puede ayudar también a que los papás hagan algo más, ¿no? Que por cierto, ahora que dice Van esto, yo espero que lo leáis, porfa, que es muy importante porque os va a completar. Con todo lo que estáis viviendo este fin de ahora lo leeréis y lo entenderéis. Porque si no probablemente os quedaría como un poco, oh, esto que era, ¿no? ¿Para dónde va? Y entonces, con lo de lo último respecto a esto de las lecciones y los padres, yo creo que ahora cuando pasemos a la siguiente os va a quedar claro porque yo creo que no sé si estamos entendiendo y entonces lo de los materiales nos va a venir bien. Lo vamos a, mira, pasa primero al currículum y luego materiales. ¿Cómo se prepara a los niños para que no sepan de qué va la historia? Y entonces ahí es donde estamos viendo que no lo estáis entendiendo. No hay problema que ellos sepan la historia, ¿vale? Mirad, cuando cogemos las lecciones de escuela sabática, mi Biblia, mi tesoro, son súper profundas, son para leerlas, disfrutarlas, ir contestando las preguntas, son súper bonitas. Y ya sabemos cuál es la historia que tocan. Pero cuando ellos llegan ahí y experimentan el momento Godly Play, no es exactamente lo mismo. Al contrario, es la oportunidad de experimentar la historia. Y de que esas cosas que con suerte, si tuviesen la dicha de que realmente los padres les han acompañado o ellos mismos han estudiado la lección, les sonarán diferente. ¿Entendéis? Entonces, no es un problema que la historia... Aquí no es como lo que nos pasaba antes, que repasábamos toda la semana una historia y llegaban a la iglesia y volvemos a contar la misma historia. Y los nenes levantan la mano y se saben las respuestas y se aburren y es como... No, porque aquí es que los sacamos de... ¿Sabéis? Los sorprendemos. Porque el guión, para empezar, es distinto y está como muy guionado, entonces es como si escuchasen un canto o un poema. No da para interrumpir. Y esa sí que es la parte que, si hacemos la historia exacta que toca, nos tocará aprenderla, practicar un poquito. Eso sí que necesitaremos hacer. ¿Este método se puede aplicar también en cuna? Bueno, nosotros les hemos dejado ahí una alternativa. Ahora les voy a mostrar la página web, una alternativa, una adaptación, ¿vale? Aquí veis que está esa mesa, es la mesa de luz. Esta noche, en cuanto se ponga el sol y después de cenar, subamos a jugar un rato a las cartas y recordar que ahí va a estar abierto todo el tema del merchandising, de Revolución de la Ternura y todo eso. Os vamos a contar, antes de ir a dormir, la historia, una de las historias con los materiales de cuna, pero con la mesa de luz, para que veáis cómo se podría utilizar, ¿vale? Pero ahí también os mostraré que está toda la alternativa
para hacer una adaptación para cuna, con su canción del versículo, el guión como para narrado, como para ponerlo de fondo y jugar con el bebé, ¿vale? No es exactamente así, tal como lo estamos planteando, es una propuesta más sencilla. ¿Hay más historias que los niños no conozcan con esta idea de sorprender? Con relación a la pregunta anterior, por si acaso tampoco quizás es importante, las historias de Godly Play es verdad que para cuna hay un material específico y en el manual lo tenéis, pero las historias de Godly Play se pueden aplicar, yo lo he vivido en aulas de 2 años en un colegio, con grupo de únicamente niños de 2 años. Y desde esa edad se pueden aplicar las historias de Godly Play. 3 años, 4 años, grupos mixtos, incluso, como decía antes, el profesor de bachillerato, en su grupo de segundo de bachillerato también hace estas historias y funcionan muy bien. O sea, no es que haya una edad en la que sea más conveniente o que funcione o no funcione, es que se pueden aplicar desde temprana edad. Coged el manual, por favor, para que entendáis esta pregunta, si hay más historias que los niños no conozcan. Godly Play tiene traducidas o tiene preparadas muchas historias, pero no tantas como las historias que usamos en el currículum adventista, ¿vale? En realidad son las mismas, pero nosotros como cogemos trozos de la historia y profundizamos mucho más, ¿vale? Entonces, aquí en el manual lo que veréis es una alternativa de cómo podéis utilizar las historias tal cual Godly Play, y si no está esa, pues podéis usar el Libby. Entonces hay sábados que podríais usar ese material y hay otros en los que podríais usar Libby. Yo luego ahora os voy a mostrar también un videíto en el que veréis cómo, usando la historia misma de mi Biblia, mi tesoro, si hemos aprendido la esencia y la base de Godly Play, podemos empezar a hacer nuestras improvisaciones practicadas. Pero para eso tenemos que aprender la base, ¿sabéis? Es como, yo quiero componer una canción, pero si no tienes ni idea de música, no va a ser lo mismo, ni tan rica, ni tan buena como si aprendes un poco de música, evidentemente, y entonces compondrás mejor. Con Godly Play lo mismo, o sea, estamos intentando mostrarles el ideal de cada historia, las bases para que las conozcáis a fondo. Después de eso, podéis recrearos, pero idealmente primero lo primero, ¿vale? Eso es importante. Lecciones, manuales, currículos, jabones de la gracia. ¿Entendéis, por ejemplo, cuál es la diferencia entre lecciones y manuales? Es que hoy nos decían algo aquí de los manuales estos que están en la página web. ¿A qué llamamos manuales? ¿A qué llamamos lecciones? ¿Las lecciones cuáles son? El material para los niños, igual que la lección de adultos. ¿Un manual qué sería? Para los maestros. ¿Tenemos manual en la Unión Adventista Española? Pregunta clave. ¿Tenemos o no tenemos? ¿Qué es esto si no? Este es el manual en la Unión Adventista Española. Para todos los maestros el mismo. Y fijaos si estamos simplificando. Pero no, queremos el manual por edad. Y si no, es que no hay nada. Es que esto no me vale. Estamos simplificando. Os aprendéis bien esto y os sirve para todas las edades. ¿Vale? Entonces sí que tenemos manual. Currículum. ¿Qué es un currículum? ¿Qué es? Otra palabra para decir currículum. Vale, me muestra la hermana aquello. ¿Qué sería eso? No, currículum no es método. Contenido me vale. Temario me vale. Eso es currículum. Un índice de los temas que vamos a tratar. Cuando decimos el currículum de Eslabones de la Gracia, el currículum mi Biblia, mi tesoro, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo se han organizado esas historias bíblicas? Porque al final estamos hablando de la Biblia, no hay más. Están las historias de la Biblia organizadas por Eslabones de la Gracia, con toda su propuesta de programa. Las historias de la Biblia organizadas por Mi Biblia, mi tesoro, con toda su propuesta de programa, que no había y estamos trayéndolo en modelo Pactos.
Esta es la propuesta de programa para el currículum de Mi Biblia, Mi Tesoro. ¿Cómo se llama el currículum que viene? Esa es una pregunta complicada porque todavía no lo he contado. Ahora luego lo veréis. Pero aprender esa palabra, currículum, ¿qué es? El contenido. Un temario. No me dejas. Pero, ¿qué es método Libby? Preguntas, ¿vale? Básicamente es cómo hacer el repaso de la historia sin el momento de la historia de la lección, sin hacer repaso. Es acercarnos a la Biblia con un método. Y es un método que hace preguntas, que enseña cómo hacer las preguntas y cómo tener habilidades de pensamiento. ¿Qué es método Godly Play? ¿Esto que hemos visto? ¿Sabéis cómo lo podéis resumir? Montessori aplicado a la educación religiosa. Porque esto es Montessori, ¿vale? Es Montessori aplicado a la educación religiosa. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto de Montessori usado aquí entre los adventistas? ¿Queréis preguntar algo sobre esto? ¿Sabéis qué es Montessori? ¿Conocéis el origen de Godly Play? Alguien estaba preguntando hoy por esto. Sí. Bueno, es de la época de Elena de White. Lo plantean como novedoso. Sí, es interesante porque Montessori surge con una médica, pedagoga, y surge con niños con problemas y que están incluso en casas, viviendo en casas, de estas como casas de acogidas, y ella crea un método en el que logra que los niños al fin aprendan y presten atención y aprendan de una manera increíble. Cuando yo hago homeschool descubro un poco toda esta historia y quiero simplemente sintetizar en que cuando yo descubro que son los métodos que actualmente están de moda, como Waldorf, que es de Rudolf Steiner, otro que es de la época de Elena de White, mi idea es, oye, aquí hubo luz. Aquí hubo luz y los que estaban de alguna manera sensibilizados con la educación la cogieron. Y ahora estamos en un tiempo en el que otra vez se nos da luz. Porque efectivamente es una necesidad la situación en la que estamos. Y fijaos qué curioso que Montessori ahora empieza a usarse. Y quizás que tenemos demasiados niños que casi se asemejan a esas problemáticas que antes había, en las que no hay atención, no hay capacidad de seguir instrucciones. Es curioso, a mí no deja de sorprenderme, en todo caso, eso es Montessori, esta pedagoga, y llega... ¿Sabéis que es muy interesante cómo surge Godly Play? Surge con un teólogo. Un teólogo que en las clases de teología no lo veían apto para ser teólogo, para ser pastor. Y le recomendaron que igual se ponga a hacer otra cosa. Y ahí él se mete en el ámbito de la educación infantil espiritual, porque les interesa la espiritualidad en las infancias. Y entonces descubre a María Montessori, y se va a Italia y se forma con ella. Y empieza todo un recorrido personal de ir probando cosas y va recreando este método. Después de aprender el método original, recrea el método para aprender las historias bíblicas, ¿vale? Era anglicano, ¿vale? Entonces es interesante que conozcáis esto. ¿Por qué hoy en día Montessori Godly Play es más conocido entre católicos? Porque anglicanos son protestantes. ¿Sí? Estaba yo equivocada, pensaba luteranos, pero son anglicanos. No, anglicanos, es verdad. Sí. Pero bueno, que son protestantes. Son protestantes. El mundo protestante. Y en España parecería que fuese esto católico, porque están muchos católicos formándose con esto. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Sobre todo tiene una respuesta y tiene que ver con un sistema educativo que es La Salle.
que también son punteros a nivel educativo en unas cuantas cosas y que en esta búsqueda de ellos por encontrar el mejor método descubren Godly Play. Y empiezan a formar a mucha gente aquí en España. Hace 10 años, ya van a ser 13 años, cuando yo empecé a buscar información de Godly Play para mi época de madre homeschooler, casi no se oía. Yo no sé ni cómo llegué a saber de este método, pero no conseguía nadie aquí que me ayude a aprenderlo en España. Y de pronto, ¡boom!, explotó en pandemia. ¿Por qué explota en pandemia? Porque explota la necesidad desesperada de llegar a los chicos que tenemos hoy en día. Y entonces cuando lo descubre La Salle, evidentemente invierte y paga a todos sus profesores de religión, y por eso es que hoy por hoy, si vosotros seguís Godly Play en Instagram, veréis que todas las semanas están saliendo grupos de nuevos formadores. Ruth se formó esta semana en Sevilla con la gente de La Salle. Y fue una experiencia también muy enriquecedora, pero no es que sea algo católico, esto es un método, es pedagogía. Lo que pasa es que todos los que están en el ámbito de la educación están buscando respuestas, formas de llevar a las infancias y adolescencias a Dios. Y ahí nos encontramos todos. No pertenece esto a ninguna religión en especial. En todo caso, estamos hablando de la palabra, ¿vale? Y cómo hacer que la palabra vuelva a ser interesante para nuestros chicos. Y creo que esto era algo importante que quede claro, ¿vale? Seguimos por aquí. Sí. ¿Cuál estamos? La última, los guiones estos, ¿dónde los sacamos? Ah, sí, esa es tuya. Maijo, mientras abres eso, quería también comentar, yo hice el curso de Godly Play, conocí Godly Play gracias a una profesora de religión en un colegio donde yo hacía prácticas. Hace 8 años que hice ya la formación de Godly Play. 8, sí, madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero en el grupo que yo me formé había de muchas denominaciones. Y lo que más me llamó la atención, tuve el privilegio de formarme con uno de los, en ese momento, pues un hombre que se ha movido mucho, ¿no? Que conoce este método de toda la vida, un hombre muy mayor, y me decía, no, eres adventista, no conozco ningún adventista que se haya formado en este método, en esta metodología, y me parece sorprendente porque tenían una alta estima de nosotros como grupo adventista, de nuestro grupo, de nuestra querer, nuestros deseos de crecer, nuestros deseos de aprender, nuestros deseos de profundizar. Y justamente en esa perspectiva tan positiva hacia nosotros, le extrañaba que no tuviésemos tanto interés en Godly Play, ¿no? Y me tocó, fue un poco como halago y a la vez de dolor, ¿no? Fue una sensación doble.